soy Carolina Cortés, profesora del taller de técnicas de grabado y estampado que imparte la Corporación Cultural de Puente Alto. Y en esta sexta sesión vamos a profundizar en la preparación de las matrices para las técnicas de incisión. Estamos analizando desde la clase anterior una aproximación a la punta seca sobre el plástico, que son materiales que se pueden reutilizar, y también veremos una forma de hacer las plantillas en Tetra Pak. En una segunda etapa vamos a preparar el papel, que se realiza el mismo procedimiento para técnicas más complejas con el uso de matrices de metal. Y luego vamos a hacer estas reproducciones de imagen utilizando esta plantilla. Como vimos en la primera sesión, existen varias técnicas dentro del grabado. ¿Ya? Una de ellas, la primera, es la técnica en relieve, que acá encontramos la técnica de la silografía, que es el grabado en madera, y también el linóleo. Dentro de las técnicas que hemos desarrollado hasta ahora, lo más cercano a esto es el trabajo que hemos hecho con el timbre, ¿ya? En goma eva. Eso es lo más cercano hasta ahora respecto a esa técnica de relieve. Luego tenemos las técnicas de incisión y ahí encontramos estos ejemplos de ejercicios que yo hice hace mucho tiempo atrás, que son grabados que están elaborados sobre una matriz de metal. ¿Ya? Acá se utiliza el latón, el zinc o el cobre. Otra técnica del grabado son las técnicas de recorte, y ahí encontramos esencialmente la serigrafía, ¿ya? Y aquí lo más cercano a esta técnica de recorte sería el trabajo que realizamos con el stencil. Y por último tenemos las técnicas de superficie, en donde encontramos la litografía, que es el grabado en piedra. La superficie o la matriz, ¿no es cierto?, es de piedra. Para las técnicas de incisión, que es lo que ya avanzamos en la sesión anterior, ¿no es cierto?, con el trabajo de la elaboración de la plantilla en un plástico, y utilizamos en particular un CD. Ahí se trabaja con punzones, ¿ya? Esta técnica de incisión en particular, estas dos planchas o matrices, ¿no es cierto?, corresponden a la técnica de punta seca, que es una técnica directa en donde no incide ningún otro compuesto químico para la producción de las planchas o de las matrices. Entonces, en estas planchas lo que se hace es con el punzón, ¿no es cierto?, es rayar directamente sobre la matriz, y todas aquellas líneas, ¿no es cierto?, o texturas que vamos produciendo, es en la zona en donde se va a alojar la tinta. Mientras más profunda sea la línea y más profusa en distancia una de otra las texturas, ¿verdad?, vamos a producir zonas más oscuras. Por ejemplo, acá tenemos una de las impresiones en punta seca con esta matriz. Y fíjate que las líneas, el resultado de estas texturas que se hicieron acá, son bastante gruesas, y esto tiene que ver porque al momento de hacer las líneas con el punzón, se produce un efecto que es al rayar la plancha, además de la línea, se genera una rebarba. Y eso es cuando tú pasas el punzón sobre esta plancha, además de hacer la línea, se generan unas rebarbas o barbas, que se llama al momento de hacer la línea, en donde se abre el metal. Y en la parte en que se abrió el metal, en la parte de abajo de esta barba, se aloja también tinta. Por lo tanto, tenemos tinta aquí en esta barba, en la línea principal y en la otra barba de la línea. Entonces, una forma de hacer
esta punta seca, que es una técnica directa, una vez que ya se ha rayado la plancha, que se ha diseñado, ¿no es cierto? Y tenemos todas las texturas, luego lo que se hace es entintar. Y el entintado se hace principalmente con un corcho en forma circular. Se va aplicando la tinta en todas estas zonas, ¿ya? Tiene que cubrirse todas las zonas de textura del dibujo que hemos hecho en la plancha. Entonces aquí tenemos un corcho, esto se entinta y se va desarrollando de esta manera. Una vez que ya está entintada completamente la plancha, se quitan los excesos, que sería en este caso esta zona, esta superficie, ¿verdad?, de la plancha que no ha sido rayada. Esta zona es la que queda con tonos más claros o los blancos en esta zona, ¿ya? Por lo tanto, solamente estamos ocupando la tinta que ha quedado alojada en nuestras incisiones y en las barbas que se producen al momento de rayar la plancha. Acá también hay que considerar el efecto espejo de la reproducción de la imagen, ¿sí? Porque esto se utiliza así. Una vez que ya hemos entintado la plancha por completo, se pone el papel, este papel se prepara, se humedece por ambos lados, se quitan los excesos del agua del papel y luego se pone la plancha sobre el papel en una prensa para grabado idealmente y se pasa por esta plancha, por esta prensa. Y ahí vamos a hacer la reproducción de imagen de este tipo de técnica. Acá tengo otro ejemplo de punta seca, lo mismo, el rayado de la plancha, ¿no es cierto? Hay mucha textura aquí, en distintas direcciones, horizontales, verticales, diagonales, curvas. Y el resultado de la imagen o de la impresión ha sido esta. Ya fíjate que aquí hay zonas absolutamente negras. Y lo mismo, se van quitando los excesos una vez que está entintada la plancha, se van quitando los excesos de la zona o de la superficie que no tiene textura. Estos dos ejemplos son planchas que han sido elaboradas con la técnica de punta seca, que son técnicas directas. Mira, aquí tengo otra plancha más, que es un dibujo lineal mucho más simple. No tiene mayores zonas de luz y sombra, unas pequeñas texturas solamente en algunos lugares de este grabado. Y te voy a mostrar acá los resultados de este grabado. Lo mismo, el modo espejo, ¿no es cierto? Y en este caso, fíjate que estas zonas que son las superficies que no están rayadas, de todos modos han quedado con un tono gris. Y eso es porque la plancha no se ha limpiado, pero eso nos sirve para generar también distintos efectos. Ya aquí en donde se nota mucho más que la plancha se limpió de mejor forma, pero se contemplaron y se dejaron estas zonas de grises en estos lugares, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que ver un poco con el resultado que queremos lograr con el grabado, con nuestra plancha. Ya estos son solamente ejercicios a modo de ejemplo para que tengas la idea de más o menos lo que se puede desarrollar con este tipo de técnica y esencialmente la punta seca. Y como te decía, lo más cercano que vamos a lograr en este taller sería la punta seca, pero en el CD, en el disco, puedes utilizar también una mica o puedes usar también las cajas de Tetra Pak, las cajas de leche, también se pueden utilizar para simular esta técnica.
Dentro de las técnicas de incisión encontramos también el aguafuerte, el aguatinta, en este caso esta matriz ha sido preparada para ese tipo de grabado, y son las llamadas técnicas indirectas, en donde, a diferencia del ejemplo anterior, estas matrices requieren de otro proceso para ser elaboradas, ¿ya? Y eso consiste en que la plancha, en este caso de latón, se cubre con un barniz. Una vez que ya se ha barnizado toda la plancha, se dibuja sobre ella, se sumerge esta plancha en la parte posterior, se protege, estas tienen cinta de embalaje, y la plancha, una vez que está dibujada, como te digo, se sumerge en ácido, ¿sí? Entonces, lo que hemos dibujado, lo que hemos rayado, las texturas que hemos producido en la plancha, con el ácido va a empezar a comerse estas zonas que no están barnizadas. Por lo tanto, mientras más tiempo esté la plancha sumergida en el ácido, más profundos van a ser los surcos que van a alojar posteriormente la tinta para hacer las reproducciones de imagen. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo otra plancha que fíjate que esta textura que se generó aquí es porque el ácido mordió bastante el metal. Entonces aquí en este ejemplo hay dos momentos. Primero está este momento, que es en donde tiene mayor profundidad, porque el ácido se ha comido mayormente este material, y luego el momento de las líneas que conforman estas figuras, estos dibujos de las figuras, ¿no es cierto? Que la incisión es menos violenta, menos profunda que las del fondo. ¿Sí? Pero de todas maneras, estas líneas también van a alojar la tinta, pero fíjate que aquí se ha dejado mucho más tiempo, por lo tanto el ácido ha comido más el material. Y en este caso es lo mismo, también primero se barnizó la plancha y luego se comenzó a hacer el rayado de las texturas del fondo para ennegrecer después en el resultado final, ¿no es cierto? Tener estas zonas ennegrecidas por completo. Entonces esa es otra forma de producir las matrices para este tipo de grabado con las técnicas de incisión. Son las técnicas indirectas que tienen relación con principalmente la preparación de las matrices. Y aquí tenemos un ejemplo del grabado que se ha producido con esta agua fuerte. Fíjate, la textura es como si fuera un dibujo. ¿Ya? Y obviamente la textura es la que va a estar determinando, ¿no es cierto?, las zonas de sombra. Aquí no hay una diferencia tan evidente entre la luz y la sombra y las medias tintas, ¿no es cierto? Más bien no hay zonas absolutamente negras, sino que hay medios tonos y luego zonas más claras, porque tampoco se ha llegado al blanco. Y esto también tiene que ver, como te decía, en el caso de las puntas secas, de la limpieza de la matriz, que serían estas superficies que no han sido rayadas con el punzón. Y en este caso del aguatinta, fíjate que aquí se ha utilizado, ya se ha aplicado el color. Ahí se han producido otras tonalidades también, y eso tiene que ver con los distintos tiempos que se tiene la plancha en el ácido, ¿ya? Y las protecciones que se ponen sobre ella para ir generando estos distintos niveles en la misma plancha. Una vez que ya tenemos el diseño traspasado a nuestra placa de plástico del disco,
con las texturas que hemos decidido incorporar, con todas las líneas que corresponden al dibujo, u otras que tú quisieras incorporar a medida que vas haciendo el trabajo de incisión. Ya nos comenzamos a preparar para hacer la reproducción de esta punta seca. Entonces lo primero que vamos a hacer será preparar el papel de impresión, y para eso vamos a ocupar un aspersor. Vamos a ocupar un aspersor, vamos a ocupar una bolsa cualquiera que tú tengas para poder introducir los papeles y para que se conserve la humedad. Y obviamente también las hojas que vamos a ocupar para hacer la reproducción de la imagen. Lo otro que puedes hacer también es ponerla, como te decía, entre dos hojas cuando el papel está húmedo, para que salga el exceso de agua y se conserve solamente la humedad dentro de en la hoja que vas a utilizar para hacer la impresión. Entonces con el aspersor tiramos agua por ambos lados. Quitamos el exceso. Aquí la voy a introducir en esta bolsa para que se conserve la humedad. Voy a preparar otro papel, el papel hilado, que es más grueso. Lo que tú podrías hacer, si es que no tienes el aspersor, que también se puede, que resulta, es sumergir el papel en una bandeja con agua. Y después quitar el exceso de humedad para después conservarlos dentro de una bolsa, o si quieres los dejas entre el papel y se va a conservar el agua igual. Para hacer la reproducción de la imagen vamos a ocupar la matriz, que ya la tenemos dibujada sobre el plástico. Vamos a ocupar el barren que creamos y también una cuchara, o la cuchara si es que no pudiste realizar el barren. Ocupamos la cuchara. Voy a utilizar como tinta óleo, que lo voy a diluir con un poco de aceite de linaza. También vamos a ocupar papel de diario, papel absorbente, Nova, y vamos a ocupar también obviamente las hojas que hemos preparado, que hemos humedecido, que las hemos conservado dentro de una bolsa. Entonces vamos a empezar a hacer el entintado de la plancha, de nuestra matriz de plástico. Ya tengo preparado el óleo, lo dejé con una consistencia bien cremosa, diluí con un poco de aceite de linaza. Si tú no tienes óleo, intenta probar con otras pinturas que sean en base a aceite. Podrías también intentar hacer una reproducción con betún, con pasta de zapato, en el caso que no tengas este tipo de tinta. Entonces vamos a proteger esta área de trabajo, que es la que nos va a servir para calzar, ¿no es cierto? Y vamos a usar nuestra matriz y vamos a comenzar a entintar.
Aquí tú podrías hacer el entintado o con el pincel directo o con el dedo. Entonces pasamos la tinta de manera circular para que logre ingresar por todas las incisiones que hicimos en esta plancha. Ahora recuerde que esta es una aproximación a la técnica de punta seca que se realiza con planchas de metal, de zinc. Una vez que ya tenemos todo el diseño que tiene textura, ¿no es cierto?, y líneas, vamos a empezar a sacar el excedente de tinta con papel de diario o con Foro o Nova. No hay que ejercer mucha presión porque podríamos también ir sacando la tinta de las incisiones, porque son incisiones que no son muy profundas, son más superficiales. Por eso te digo que cuando dibujes sobre el plástico, la idea es que sea lo más ejercer harta presión al dibujar, para que las incisiones queden bien profundas y se pueda alojar la tinta sin mayor problema. También te podrías ayudar con un cotón para ir sacando la tinta y dejar zonas más claras. Si no tienes óleo y tampoco tienes betún para hacer pruebas u otra pintura en base a aceite, intenta hacerlo con acrílico si es que tienes. Ahora hay que considerar que el acrílico se seca mucho más rápido que el óleo. Entonces hay que hacer la reproducción y la limpieza de la matriz más rápido. Y vamos a ocupar el papel húmedo que ya tenemos preparado. Empezamos a ejercer presión y con movimientos circulares vamos moviendo y tratando de abarcar toda la superficie de la matriz. Ahora nos podemos apoyar con la cuchara para ejercer más presión. Ahí tenemos el resultado
de la primera impresión de punta seca sobre plástico. Te recuerdo que esta es solamente una aproximación a esta técnica que se realiza originalmente en metal, en zinc o en cobre, que son las técnicas de grabados de incisión. Vamos a entintar acá una segunda vez y vamos a hacerlo directamente con el pincel. Ahí tenemos el resultado de la segunda impresión. Estos resultados son los que podemos obtener con la reutilización de material. En este caso, en el ejercicio que estamos haciendo de la sesión anterior, el disco, hay otras formas de otros materiales que podríamos también utilizar. Aquí tengo una matriz en donde se usa el mismo procedimiento, se raya con punzón, la misma tinta, el óleo y aquí un resultado de ese grabado. La única diferencia es que acá cuesta un poco más que se retenga la tinta en las incisiones, por lo tanto la impresión cuesta que salga bien. Por ejemplo, esta fue la primera que hice con esta matriz. Prácticamente no se ve el diseño. Esa fue la segunda. Y esta es la última impresión. ¿Ya? La próxima sesión te voy a enseñar a trabajar con este material. Y también vamos a ver algunas formas de intervenir esta misma plancha. Por ejemplo, que tú ya lo podrías empezar a practicar, por ejemplo, para dejar zonas completamente blancas en este diseño, podríamos eventualmente sacar el fondo, ya como las técnicas de recorte que hicimos con el stencil. Solo que aquí no va a traspasar la tinta, sino que vamos a dejar solamente la tinta en las incisiones de esta superficie. Y acá ya no va a ser necesario hacer la limpieza de esta plancha, sino que va a quedar absolutamente blanco porque está vacío, ¿ya? O va a recibir en el fondo el color del papel que estemos utilizando. Recuerda que no es necesario utilizar solamente el papel blanco, podríamos utilizar fondos de color también. La invitación es a seguir dibujando, a practicar sobre distintas superficies, que son las alternativas que hoy te he mencionado: el plástico, la mica, las cajas de leche, en donde tú puedas tener una superficie para hacer las incisiones, ¿no es cierto?, hacer recortes, intervenir las planchas, principalmente este tipo de elementos, y hacer impresiones sobre papel de color, o en papeles de dos colores, o papeles intervenidos como los ejercicios que hicimos al inicio del taller. Espero que te haya gustado la sesión de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien, cuídense.